Hola, ¿qué tal, gente mística de YouTube? Yo soy Rubik Marein y el día de hoy voy a comentar una película de terror y ustedes saben que es mi género favorito junto al suspenso y no puedo pasar esta oportunidad. Esta película tenía pensado estrenarse en cines este año, pero al igual que muchas otras películas han acabado estrenándose para plataformas que adquieren sus derechos de manera de streaming. Este video contendrá spoiler desde el minuto uno, pero de una manera que no te imaginas. Pero, de hecho, no haré una reseña descriptiva, normalmente hago, donde comento el argumento de la película, sino que paso directamente a comentarla. You Should Have Left hace parte del terror psicológico y es una película que a simple vista parece común dentro del género, pero la temática que presenta y la manera como construye la simbología es bastante interesante. Tiene un comienzo lento, pero no aburre, porque la presentación de los personajes y su situación inicial está bien contada. Además tenemos un bonus track y es que tenemos a un actor de género de primer nivel y estamos hablando de Kevin Bacon en compañía de Smeagol cuando era joven. Mentira, quería hacer ese chiste. La película presenta una estructura dramática increscendo que se toma su tiempo y no desespera. Con pocos elementos, personajes y espacios que presenta, le favorece porque hace que la trama se concentre en cosas específicas, como la relación de los protagonistas, sus descripciones particulares, la descripción de la situación inicial y el suceso que marca el tránsito entre lo que yo he denominado la primera parte y la segunda parte de la trama. Es decir, que tenemos a una pareja X con una niña que deciden ir a relajarse un poco a una cabaña que rentan y van a pasar un fin de semana. Este podría ser, digamos, la línea gruesa del argumento de la historia, en donde empiezan a vivir una cantidad de situaciones sobrenaturales. Hasta aquí una historia random de terror, pero el trabajo que hacen con temas como la culpa le dan un toque original a mi modo de ver y la película se estructura simbólicamente en una serie de dicotomías como dentro y fuera, arriba y abajo, luz y sombra, imagen, reflejo, luz y refracción, sueño, realidad. La película nos cuenta la historia de un hombre mayor, millonario, ex banquero, rico, que se casa con una joven mucho menor que él. Esto luego de que estuviera en una serie de procesos judiciales porque su anterior expareja pues acaba muerta y fue encontrada muerta y a él se le culpa de haberla asesinado durante todo este proceso que la película no nos comenta, porque esto hace parte de un silencio narrativo que se va desenvolviendo en la película, pero que hará parte fundamental de la trama. Entonces, esta pareja X random tienen una hija y se van a pasar un fin de semana en una casa de renta de alquiler, chévere, para pasarla bacano. Y como dije anteriormente, a partir de aquí empiezan a suceder unos hechos sobrenaturales que cuenta la película. Hasta aquí, básicamente una reseña así toda rápida del argumento más general de la película en líneas generales. El personaje que interpretan Kevin Bacon es uno de esos personajes que no debes creerle. Ya nosotros recibimos una inducción maestra en este tipo de personaje de Shutter Island. ¿Recuerdas el inspector Teddy Daniel, interpretado por Leonardo DiCaprio? Bueno, hubo momentos en los que empecé a ver esta película tratando de defenderme de todo lo que me contaba. Esto porque el foco narrativo se muestra desde el personaje que interpreta Kevin Bacon y es un personaje inestable emocional y psicológicamente. Es un personaje con un manejo de la ira al límite, como si todo el tiempo estuviera haciendo un gran esfuerzo por no desatar a la bestia. Es celoso al punto de la paranoia. Y esto era lo que hacía que yo me defendiera de la película por momentos. Esto hacía que yo no aceptara lo que estaba viendo porque la paranoia consiste en ver cosas donde no las hay, como ya lo vimos en la Isla Siniestra. Entonces, esto se basa básicamente en una recreación de la realidad a base de conjeturas y suposiciones. Y obviamente yo estaba totalmente a la defensiva. Dentro de los estudios psicológicos, esto se estudia como irracionalidades, las conjeturas. Entonces, tienes un personaje inestable psíquicamente y a través de quienes estás viendo la narración de los hechos, no es de fiar. Yo estaba prevenido desde el principio. Y aquí es donde la película acierta para mí, porque parece que jugara con tu inteligencia. El personaje de Bacon es un personaje supremamente complejo y tiene un dilema psicológico. De hecho, los dos últimos actos de la película están estructurados en claves de los estudios de la psique. Digamos que el detonante fantástico de la película
es la casa. Pero a medida que avanza la cinta, la casa física va adquiriendo unas connotaciones simbólicas con la mente. Resulta que la casa está construida sobre otra casa mucho más antigua y esta a su vez sobre una edificación aún más antigua que la relacionamos con la Torre de Babel. En esta parte se nos introduce un discurso religioso que establece otra dicotomía entre el demonio y Dios, el cielo y el infierno. Realmente esta parte es la que menos me interesa, pero la mencionaré al final. En esta casa particular el tiempo se comporta de una manera extraña y específica para el personaje que interpreta Kevin Bacon, que es Theon Conroy, y habían pasajes infinitos con pasillos largos y puertas por doquier. Recurrentemente, Theon bajaba unas escaleras hasta el fondo y encontraba la casa antigua, la casa vieja y deteriorada. Allí encontraba un sujeto enigmático, su hija muerta y una mujer también muerta en una bañera. La película te hace creer que esto es una pesadilla, pero yo lo veo como una representación metafórica de la mente. El pensamiento científico occidental ha estudiado la mente humana y la ha estructurado en dos grandes sistemas o estructuras psíquicas, el consciente y el inconsciente, y en el medio de ello un elemento que pelea con estas dos fuerzas. Estas estructuras están metaforizadas como uno del lado del otro de una forma espacial, es decir, la conciencia arriba y la inconsciencia debajo. La parte baja de la casa donde se encuentra el sujeto extraño, la hija muerta y la mujer muerta, es el inconsciente de Theon y con el cual lucha. A estas alturas de la película yo creo que ya hemos entendido que él sí mató a su esposa y en ese sentido de la culpa no acepta esa verdad y ha censurado y ha encerrado esa parte asesina de él, creando una personalidad que representa en la película con el personaje extraño que aparece debajo de la casa. Ese personaje representado por ese sujeto extraño no es más que él mismo, un él que reprimió y condenó a lo más profundo de su inconsciencia. Por eso todo el tiempo está tratando de serenarse y recibir ayuda profesional para lidiar con la ira, los celos y todas estas traumas que le causó aquel hecho que no nos cuenta la historia, que podemos suponer que él mata a su esposa y de hecho lo confiesa literalmente. Sin embargo, parte oscura de él aflora con la representación de la sombra que lo persigue. Esta es la otra temática de la película, la dualidad del ser. El personaje que interpreta a Kevin Bacon se configura en todas las escenas donde él se mira en el espejo. La película nos lo dice clarito. De hecho, su hija cuando ve la sombra, al rato siempre aparece su padre. Y una línea de diálogo de la película nos lo dice de una manera explícita. No puedes huir de tu sombra. Es decir, que el personaje se nos muestra fragmentado como en una lucha constante consigo mismo, con una parte de él que no quiere aceptar, pero que en definitiva y en última instancia es él mismo. Y esta parte la censuró simbólicamente representado en la película como debajo de la casa. Esta sombra adquiere un valor simbólico de la culpa de haber dejado morir a su exmujer y no hacer nada, pero que resulta que él no la mató, pero la vio ahogarse en una tina mientras tomaba un baño ebria y no hizo nada para salvarla. Dentro de la historia, la casa escoge a las personas culpables y las hace pagar por lo que hicieron. La película acaba con Bacon confesándole a su esposa, a su actual esposa, que él sí mató a su ex esposa. No literalmente, pero que participó al dejarla morir. La película te deja entredicho que el sujeto que Bacon se encontró en la parte baja es una especie de demonio o diablo, pero creo que esto es quitarle mérito a la simbolización temática de esta película, en la que te construyen una metáfora de la mente basada en una casa que debajo en sus cimientos tiene una casa originaria que es muy antigua y esta a su vez debajo de ella tiene la Torre de Babel. Una historia que podemos representar como una manifestación del ego del hombre en busca de ansias insaciables, de eternidad, instancias definitivas al nivel y a los planos de Dios. La película tiene unas pequeñas claves religiosas, pero yo no quiero mirarlas desde este punto religioso porque creo que es quitarle un poquito el mérito a toda la construcción simbólica que nos hacen en temas psicológicos. Este es el comentario de esta película, es súper recomendadísima. You Should Have Left. Ok amigos, esto es todo, hasta aquí el video. Si te gustó deja tu like, deja tu comentario y nos vemos en otra oportunidad. Chao chao y que surja el fucking Kraken. Or maybe it's the other way round. The police finds them.